Bueno, perfecto, pues ya estamos grabando esta primera sesión. Lo primero, bueno, pues daros la bienvenida a la asignatura Métodos Cuantitativos Avanzados, ¿vale? Y el objetivo de estos primeros minutos de la sesión, ¿de acuerdo? Es, pues, presentaros qué vamos a hacer, resolver las dudas que podáis tener o que se os puedan plantear sobre cualquier aspecto de la sesión. Y sí me gustaría también, bueno, siempre lo hago al principio, también conocer un poco qué esperáis vosotros de esta asignatura, qué creéis que os va a aportar en el máster, en vuestra carrera profesional, también por gestionar expectativas y por centrar un poco los objetivos de la sesión. No sé si alguien se anima a intervenir, a comentar, pues, sobre qué espera él aprender en esta asignatura del máster. ¿Vale? Bueno, ¿nadie se anima? Bueno, pues por hacer un resumen, por centrar estos aspectos, lo que vamos a intentar, o lo que vamos a aprender, son métodos de análisis, ¿vale? Es decir, vamos a ayudarnos de criterios cuantitativos para interpretar pues aspectos de la realidad financiera. Y lo más importante, reflejo en el concepto de interpretar, ¿vale? Esta no es una asignatura de hacer muchos cálculos. Es una asignatura en la cual esos cálculos tenemos que interpretarlos para que nos facilite una toma de decisión, ¿vale? Al final, nunca perdamos de vista que nos encontramos en un programa de posgrado, en un programa que debería de facultarnos para, en algún momento de nuestra carrera profesional, tener un puesto gerencial, ¿vale? Es decir, tenemos que formarnos correctamente en los conceptos técnicos, conocimientos técnicos, pero es muy importante que eso sepamos interpretar, lo que nos permita tomar una decisión correcta, ¿vale? También porque me conozcáis a mí, bueno, pues yo me dedico profesionalmente a la banca de inversión, ¿vale? Tengo más de 15 años de experiencia laboral en este mundo, ¿vale? Y también llevo como más de 10 años impartiendo formación financiera. Digamos que para mí todo el aspecto docente, pues además de tener un componente profesional, evidentemente, también tiene un aspecto vocacional, ¿vale? Es decir, a mí me gusta la enseñanza y disfruto con vosotros en clase, enseñando y también en muchos casos aprendiendo, ¿vale? Mi formación previa o mi formación académica, pues yo estudié ingeniería industrial y también hice estudios de económicas y posteriormente a través de mi carrera profesional pues me he ido formando en aspectos financieros y cuantitativos. Tengo máster en finanzas cuantitativas, en banca de inversión y también en la acreditación en riesgos financieros que emite GARC, el Financial Risk Manager, ¿vale? No sé si hay algún tipo de duda o pregunta también, pues cualquier curiosidad sobre mi desempeño profesional, académico, mi formación. Pues adelante, cualquier duda que tengáis o sugerencia. ¿El máster de finanzas cuantitativas? Perdona, Alejandro, te escuché muy de lejos. No puedo entender tu pregunta, Alejandro. ¿Se me la puedes repetir, por favor? No estoy siendo, Alejandro, capaz de escuchar. Si la puedes poner en el chat, a lo mejor. Ah, y yo estudié el máster en finanzas cuantitativas, lo estudié ya hace bastante tiempo en la escuela AFI, en España, en Madrid, ¿vale? En analistas financieros internacionales. ¿Más dudas, cuestiones, preguntas?
Bien, pues el objetivo de la asignatura, como hemos comentado antes, ¿vale?, es utilizar los métodos cuantitativos, bien en conceptos estadísticos, econométricos, análisis avanzado, ¿vale?, para hacer un assessment de decisiones que hay que tomar en el ámbito financiero, en el ámbito de la inversión, gestión de fondos, en cualquiera de los negocios que comprenden la industria bancaria y financiera. Y sobre todo, una vez que conozcamos esos modelos, que sepamos utilizarlos, muy importante interpretar esos resultados para tomar decisiones adecuadas. Mirad, en el día a día profesional, al final, todo el mundo, independientemente del área en el que se mueva, no solo en la industria financiera, lo que hace es gestionar riesgos, ¿vale? Es decir, cuando tú tomas una decisión, la decisión implica un concepto que veremos o que cuantificaremos en el programa, que es la volatilidad, es decir, es la incertidumbre, ¿vale? El riesgo de equivocarme es lo que tú tienes que intentar asegurar o minimizar. Lo que te va a pedir cualquiera de tus jefes es que seas capaz de demostrarle que la opción que tú tomas es la mejor. La mejor manera de comparar, ¿de la mejor manera de comparar es mediante criterios cuantitativos. Algo es mejor que otro porque un indicador objetivo así lo acredita. Bueno, pues eso es el fundamento de esta asignatura. Dotarnos de herramientas, de metodologías que nos permitan facilitar la toma de decisiones. Y para ello necesitamos interpretar correctamente los resultados, ¿vale? Por eso vamos a estructurar la asignatura en 3 grandes bloques. Vamos a hablar inicialmente de conceptos básicos, es decir, yo diría la base estadística del análisis cuantitativo, ¿vale?, que fundamentalmente va a circular alrededor del concepto de probabilidad, ¿vale? Y de hecho hoy vamos a poner la primera piedra, ¿vale?, hablando de las distribuciones de probabilidad. La estimación de parámetros, ¿vale?, el cálculo de probabilidad clásico mediante la regla de Laplace, o cómo operamos con la probabilidad y la estadística bayesiana cuando nos encontramos ante muestras no representativas o muestras muy pequeñas, es decir, cuando tenemos escasez de información, cómo tomamos una decisión, pues serán esos, o completará ese bloque de conceptos básicos, ¿vale? A continuación, trataremos de conceptos aplicados o de herramientas, ¿vale? Fundamentalmente van a ser la correlación y la volatilidad. La regresión es un concepto a medio camino entre una herramienta, ¿vale?, pero también nos va a servir para modelar, porque es el otro punto. Una vez que tengamos las bases, lo que intentaremos es resumir o interpretar la realidad en base a modelos. Modelos que pueden estar ya parametrizados, como es el modelo de Capital Asset Pricing Model y el modelo de Value at Risk que nosotros estudiaremos. Modelos que podemos crear en base a la relación que tienen dos variables, dos informaciones, que es el modelo de regresión, en base únicamente a la información propia de la variable, que puede ser el modelo de series temporales, y finalmente los modelos de simulación, que lo que pretenderán es directamente, es una técnica traída de la ingeniería, que lo que permite es simular cuál va a ser el comportamiento real de determinado fenómeno o sistema. Esos son los 3 grandes bloques y lo vamos a estructurar en 10 temas, ¿vale? Hoy empezaremos con las distribuciones de probabilidad, la estimación de parámetros, luego estudiaremos la teoría de probabilidad, el análisis bayesiano, la correlación, volatilidad, modelización financiera, regresión, series temporales y los modelos de simulación. Esta es la estructura que va a tener la asignatura, ¿vale? ¿Os suenan estos temas? Algunos habéis trabajado con ello, no os suena de nada, ¿vale? ¿Os suena poco y parece que complicado? Bueno, dudas sobre la estructura de la asignatura. Bueno, pues me alegro, Raúl, que algunos te suenen, ¿vale? Llevas tiempo sin estudiarlo, pero bueno, si te suenan será más fácil la introducción o el repaso, ¿vale? ¿Alguna duda sobre los temas?
Bien, ¿cómo vamos a estudiar esta asignatura? Pues mirad, habéis entrado todos en la web de la asignatura o en la página de la asignatura. Mirad, vamos a cambiar un momento la pantalla. ¿Vale? Entonces, a ver. Mirad, esta va a ser la página de nuestra asignatura. ¿Vale? Aquí a la izquierda tenemos una serie de recursos a nuestra disposición. ¿Vale? En primer lugar, los temas. ¿Vale? O sea, podéis, a los bloques que os he comentado, pues revisar pues las distribuciones de probabilidad y tenéis, a ver, podéis bajarlo aquí en PDF, ¿vale? Descargar todo el tema, ¿vale? Si le dais aquí, creo que solamente vemos el resumen, ¿vale? Y bueno, pues si pegáis pinchando aquí, tenéis también el tema en online, ¿vale? Las ideas claras. Esto sería, este apartado de temas, como el libro de la asignatura, ¿de acuerdo? Y es donde está el material de apoyo. Además, ¿qué tenemos? Bueno, tenéis una serie de vídeos. Bueno, aquí no lo hemos subido aquí porque yo lo he subido aquí en los recursos fondo, pues hay algunos vídeos o temas, ¿vale? Es decir, material un poquito, digamos, adicional, ¿vale? Para profundizar o para, si en algún momento queréis consultar algunos de los aspectos que yo como profesor considero, pues que también os pueden venir bien consultar en algún momento. No tiene impacto curricular, ¿vale? Pero es material de apoyo que podéis leer, ¿de acuerdo? Luego tenemos la programación en semanas, pues estamos en la semana 1, vamos a ver tanto la sesión de presentación como luego pues la clase del tema 1, ¿vale? La carpeta de archivos, donde ya os he colgado presentaciones de apoyo a todas las sesiones, a todos los temas, ¿vale? Además también tenéis, aprovecho, ya tuvimos la primera sesión, el material del taller de introducción. Aprovecho también para deciros que hacia la segunda mitad del cuatrimestre, cuando ya tengamos la asignatura bastante avanzada, seguramente hagamos otro taller, un taller de simulación, es decir, de simulación de modelos, ¿vale? En el cual muy posiblemente lo que planteemos es un ejercicio de asset manager, de gestión de activos, y únicamente con criterios cuantitativos seremos capaces de dar un assessment, un análisis a nuestro potencial cliente, ¿vale? Eso será, ya os digo, hacia la segunda mitad de la asignatura, ¿vale? Allá por seguramente finales de mayo, ¿vale? Principios de junio, ¿vale? Todavía nos queda tiempo. Aquí tenéis el link para pinchar a las sesiones de la asignatura. No están las del taller, tenemos esta que es la que estamos hoy, ¿vale? Y aquí pues ya tenéis preparada la de la semana que viene, el próximo jueves también a la misma hora, ¿vale? Luego los foros en los cuales yo os voy avisando de los temas, ¿vale? Perdonad porque estamos en otra asignatura, me he equivocado. Pero bueno, el material es el mismo, ¿vale? No es el mismo material, pero sí los mismos apartados. Perdonad. Los foros de discusión, ¿vale? En los cuales pues yo os he ido contestando desde este. Tenemos un foro de actividades, os iré avisando también de algunos conceptos así, un poco flash, de 10 minutos, dudas del examen. Bueno, tenemos uno por bloques, hay bastantes foros, ¿vale? Yo os iré escribiendo en algunos, pero en cualquiera de los foros yo los reviso todos y los contesto. Así que muchas veces veréis que lo centralizo todo en uno porque es más operativo para mí, ¿vale? Pero, bueno, tenemos todos estos recursos. En el fondo, los foros lo que nos sirven es para establecer un canal de comunicación entre sesiones, ¿vale? Para que yo os avise de los temas, os pueda introducir otros, etcétera, ¿vale? Es decir, es un canal de comunicación que tenéis vosotros a vuestra disposición con el profesor, ¿vale? Tenemos el apartado de tareas, en el cual tenemos las actividades que va a haber que entregar, la actividad 1 que la presentaremos en el tema 3, la actividad 2 en el tema 5 y la actividad 3 que está vinculada al tema 7, ¿vale? Esta será de probabilidad, de correlación y esta del modelo Value at Risk, ¿vale? Y luego en cada tema tenéis propuesto un test, ¿vale?
que sirve, ¿vale?, para medir o para ayudaros. Tiene un impacto, ahora lo veremos en la calificación, pero el objetivo no es tanto evaluatorio, sino que os sirva a vosotros para, una vez que vamos avanzando, pues poder comprobar que estáis asimilando los conceptos básicos de cada tema. ¿De acuerdo? Dudas sobre los recursos a disposición y los canales de comunicación conmigo, ¿vale? Es decir, dudas sobre lo que tenemos a nuestra disposición en la página y cómo se usa la página de la asignatura. Bien, uno de los, bueno, las sesiones que vamos a ir siempre son sesiones enfocadas a unos conceptos teóricos breves y siempre ir ilustrándolo con resolución de ejercicios en las clases. Luego también tendremos sesiones centradas en el examen, ¿vale? Y sesiones para presentar y resolver las actividades, ¿vale? Las sesiones normalmente tendrán una duración de 45 minutos. Cuando es una sesión más larga como esta tendrá una duración de 90. Y bueno, aquí pone que el mínimo es informar semanalmente. Yo intentaré que para vuestra planificación se vayan planificando con cierta antelación, ¿vale? Y luego pues tenéis el material que os he enseñado, pues que sirve de apoyo a los temas. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Vale? A ver, el concepto de evaluación continua hace que las calificaciones de las actividades que hemos comentado, más las actividades de los test, más los recursos de la huella unir, ¿vale?, que son conceptos transversales que la universidad pone a disposición de todos los alumnos, pues eso tendrá una ponderación del 40% en la evaluación, ¿vale? Importante, ¿vale? Aquí pongo que el examen es de carácter presencial. Esto depende de la modalidad de examen que hayáis elegido cada uno, con lo cual esto no lo toméis al pie de la letra, ¿vale? Pero sí que es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? El concepto obligatorio es que si el examen final no se aprueba, no se hace media. Es decir, la media del 60-40 está para ayudar a mejorar la calificación del examen. Pero si el examen no se llega a un 5, lo que ocurre es directamente que la calificación en ordinaria es la del examen, ¿vale? Y si te da un suspenso. La evaluación continua también se guarda para la convocatoria extraordinaria, para la siguiente convocatoria, ¿vale? ¿Entendido el criterio de evaluación? Es decir, hay una evaluación continua, pero es necesario ese examen final y objetivo aprobarlo. La evaluación continua que tiene, como os he dicho, las actividades, aquí pongo individuales, bueno, ya son actividades también grupales, porque a partir de esta edición vamos a hacer todas grupales, ¿vale? Pero bueno, son una de probabilidad, una de correlación y una de VAR, ¿de acuerdo? Más los test de los temas que hemos comentado y los recursos de esa huella única. Es importante que lo iré avisando yo en clase, pero tengáis en cuenta las fechas de entrega de cada hito, ¿vale? Y luego, pues evidentemente tenéis pues el aula de la asignatura, ¿vale?, que hemos explicado ya cómo funciona, ¿de acuerdo? Y esto es básicamente lo que yo os quería comentar, digamos, una presentación breve y que tuviéramos claro objetivos, forma de evaluar, material, recursos, donde encontrar las cosas en la asignatura, ¿vale? No sé si está todo claro, si hay alguna duda. No, no es un concepto de puntos extra, Alejandro. No, o sea, tú tienes una calificación. A ver, es difícil que en esos ejercicios obtengas mala calificación. Vamos, salvo que los hagas mal, no tengas mucha idea, pero no está pensado como que hay puntos extra. Pero tampoco el objetivo es penalizar su realización, ¿vale? Con lo cual,
no recuerdo casos en los que se diera esa coyuntura que a lo mejor matemáticamente puede llegar a producirse, Alejandro, pero no es lo esperable que alguien obtenga una calificación en la convocatoria extraordinaria de suspenso ni siquiera menor que la del examen, ¿vale? Más bien al contrario, el objetivo de eso es fomentar el trabajo continuo en la asignatura, la medición continua de la adquisición de los conocimientos y sobre todo pues realizar ejercicios que os ayuden también a preparar ese examen final. ¿Más dudas, más preguntas? Sí, como he comentado, ahí ponía yo presencial, pero eso depende de la modalidad de examen, Johnny, que tú hayas elegido al formalizar tu matrícula. ¿Vale? No tanto de que o sea, hay modalidades a distancia y modalidades presenciales ya de examen, ¿vale? Con lo cual, si no tienes claro cuál es la tuya, me imagino que en la matrícula lo habrás informado, pero si no lo tienes claro, puedes consultarlo con tu tutor. Ellos son las personas que te pueden indicar. Pues si es la modalidad a distancia de examen, la tendrás que hacer a la distancia. Eso sí es importante y lo advierto el primer día para que lo vayamos moviendo durante el cuatrimestre, os aseguréis de cumplir los requisitos para hacer el examen a distancia, ¿vale? Respecto del tipo de cámara, la instalación de algunos programas que verifican que no se hace plagio, etcétera, ¿vale? Eso sí que es importante que lo comentéis con el tutor, ¿vale? Que es quienes tienen la información y quienes gestionan estos procesos. Venga, más dudas, más preguntas. No os quedéis con ninguna duda, con ninguna pregunta, por favor. O sea, la sesión está pensada también para clarificar todos esos aspectos. Bueno, pues no hay ninguna duda, ninguna pregunta más. Vamos a entrar con el tema 1. De todas maneras, no os preocupéis porque seguramente dudas, preguntas os van a surgir durante el cuatrimestre. Vamos a vernos todas las semanas durante los próximos 4 meses. Tenemos esos foros, con lo cual cualquier aspecto o duda que necesitéis comentar, vamos a tener múltiples ventanas para comentarlas y para resolverlas. ¿De acuerdo? Bueno, entramos en materia y el primer tema al que nos enfrentamos es distribución de probabilidad. ¿Vale? Yo creo que seguramente todos conocéis el concepto de qué es una distribución. Bueno, pues es un reparto, es sí, distribuir es repartir y probabilidad pues es pues la probabilidad de ocurrencia de algo indica cuál es la preponderancia a que un determinado evento obtenga un resultado o ocurra en sí mismo, ¿no? Ahora, cuando lo juntamos, ¿a qué os suena? ¿A qué creéis? Una pequeña definición, un concepto. ¿De qué os suena el concepto de distribución de probabilidad? Bueno, pues sin entrar en muchísimo detalle, ¿vale? Una distribución de probabilidad es
la unión de una variable aleatoria. Una variable aleatoria siempre tenemos que considerarlo como la unidad mínima que vamos a manejar de información. Y ahí yo he pegado una función de probabilidad. ¿Qué es una función de probabilidad? Una función de probabilidad es una función matemática que nos va a asignar, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los posibles resultados de un evento? Es decir, ejemplo fácil. Yo tiro un dado. Posibles resultados de un dado: 6, sacar 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Función de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 1? Un sexto. La del 2, un sexto. La del 3, un sexto. La del 4, un sexto. La del 5, un sexto. La del 6, un sexto. Por lo tanto, ese 1 pegado a su probabilidad un sexto, el 2 un sexto, 3 un sexto y así sucesivamente, eso es la distribución de probabilidad. Y lo que nos aporta, la información que nos da es qué posibles resultados tiene el evento que estamos estudiando y cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos. ¿Vale? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Mira, vamos a intentar resolver un caso práctico durante los próximos minutos y lo vamos a intentar, lo haremos en algunos casos, en algunos temas durante el trimestre. Lo que vamos a intentar es separarnos un poco del mundo financiero inicialmente y ver algo pues que independientemente del background profesional que tengamos cada uno, seguro que nos suena, ¿no? Que es, oye, todos hemos sufrido hace 5 años ahora la pandemia o el virus COVID-19. Había dos grandes objetivos en aquel momento, ¿vale? Uno, encontrar una vacuna, ¿vale? Es decir, algo que nos protegiera de podernos contagiar, y otra, encontrar un medicamento que permitiera curar a las personas que ya se habían contagiado, ¿vale? Entonces vamos a intentar responder con la probabilidad a dos cuestiones, de las más importantes en aquellos días. ¿Cómo podemos medir cuáles son los efectos secundarios que tiene la población poner una vacuna, ¿vale? Y cómo podemos detectar falsos positivos y negativos en los test? Son dos casos en los cuales vamos a tener muchísima información poblacional, pero desgraciadamente todos estábamos sometidos a ese virus. Por tanto, vamos a poder trabajar con distribuciones de probabilidad, porque vamos a tener muestras suficientemente robustas que nos van a permitir tener parámetros estadísticamente significativos. Entendido cómo lo vamos a estudiar y qué es una distribución de probabilidad, nos vamos a encontrar con distribuciones de probabilidad discreta, ¿vale? Fundamentalmente aquí lo que vamos a revisar es la distribución de Bernoulli por su importancia en el mundo financiero, la distribución binomial y la Poisson. Y dentro de las continuas, pues evidentemente la estrella, no solo en finanzas, sino en cualquier aspecto, es la distribución normal, ¿vale? Tenéis información sobre todas ellas en el test, ¿vale? En el tema 1. Pero por centrarnos en aquello que tiene más relevancia para nuestro desempeño profesional, nos vamos a centrar en esas 4 distribuciones. Lo primero que tenemos que entender es que es una distribución de probabilidad discreta, ¿vale? Y una manera un ejemplo muy claro, muy gráfico de entenderlo, ¿vale? Es el partido de tenis, ¿vale? El partido de tenis, en el deporte del tenis no se puede empatar, ¿vale? Con lo cual, tú tienes solamente dos posibles resultados. Tienes el triunfo del jugador 1 o el triunfo del jugador 2. Por tanto, los posibles resultados de ese evento son gana 1 o gana 2. ¿Vale? Si tú eres capaz de, en base a información histórica, saber cuál ha sido la probabilidad, en base a información histórica o a cualquier otro método de simulación que veremos en la asignatura, de que gane el 1, por ejemplo, un 75%, pues esta es la definición de esa distribución de probabilidad. ¿Qué tiene que cumplir para estar correctamente definida? Pues mira,
variable aleatoria discreta o una función de probabilidad discreta está correctamente definida cuando o usada cuando la variable aleatoria solo toma un número finito de posibles valores. ¿Vale? En el caso del partido de tenis es obvio que es un número finito, tan finito como que solo son dos. ¿Vale? Gana uno o gana otro. ¿Vale? Y además, y esto es muy importante, ¿vale? La correcta definición está aquí. Esto tiene que sumar 1. Tiene que sumar 1. ¿Qué significa que la función de probabilidad sume 1? Que toda la probabilidad está distribuida. Lo decía al principio, el concepto de distribución de probabilidad es repartir las probabilidades entre las diferentes opciones. Pero es súper importante que repartamos toda. Por tanto, la función de probabilidad suma 1. Si eso ocurre, la función de distribución está correctamente definida. Siguiendo con el partido de tenis, si nosotros en vez de usar el resultado de un partido de tenis nos miramos a algo que es quizás pues, lo más relevante para un gestor financiero, ¿vale? Que es la probabilidad de que tus contrapartidas te paguen, ¿vale? El default, pues tenemos que eso también es una variable dicotómica. Las variables dicotómicas son en matemáticas representadas por el modelo de Bernoulli, ¿vale? Que es un modelo de distribución de probabilidad que solamente tiene dos posibles resultados, los cuales se codifica con un 0 o un 1 y se les llama éxito o fracaso. Normalmente el 0 es el fracaso y el 1 es el éxito. Cuidado porque cuando hablamos de éxito no estamos hablando de lo que nos parece a nosotros más exitoso, sino de lo que nosotros estamos intentando buscar. En el caso del default es muy paradigmático. Se suele codificar el default como el éxito. Eso al gestor le viene fatal. Para él no es un éxito de su gestión que la contrapartida le haga default. Pero si tú estás intentando estudiar qué es o cuál es la probabilidad de impago, pues codificas de esa manera el éxito. Así que cuidado, porque a veces terminológicamente podemos llegar a ese tipo de incongruencias, ¿vale? Bueno, importante, la probabilidad de éxito y de fracaso tienen que sumar 1, ¿vale? Ya lo hemos dicho antes, tenemos que repartir toda la probabilidad y el parámetro que rige la distribución es la probabilidad de éxito, la P, ¿vale? Tenemos que conocer, aunque únicamente eso no nos servirá para mucho, pero sí que saber que la media de la distribución de Bernoulli es el parámetro de éxito, la varianza es el producto de P por Q y la moda pues es el que sea más grande, o P o Q. Es decir, se repite más aquel que tenga más probabilidad. El problema de la distribución de Bernoulli, ¿vale? Es que seguramente alguno haya dicho, bueno, pero esto nos sirve para ver si el siguiente préstamo paga o no. Pero esa no suele ser una pregunta que intentemos normalmente responder, ¿no? A nosotros nos interesa hablar normalmente en términos de cartera o en términos de una secuencia de préstamos, ¿vale? Entonces eso no nos lo resuelve la Bernoulli. Tenemos que acudir a la distribución binomial, ¿vale? La distribución binomial es un contador de éxitos de Bernoulli, ¿vale? Y la podemos usar siempre que aseguremos que los eventos, es decir, si volvemos al ejemplo de los préstamos o las tiradas de dado, el impago de uno u otro son independientes, ¿vale? Y todos tienen la misma probabilidad de impago. O, como es en el caso del dado, la misma probabilidad de ocurrencia, es decir, el dado no está trucado. Bueno, pues este concepto que veis aquí, esta fórmula matemática es la función de probabilidad de Bernoulli. Esto ya complica un poquito el asunto, ¿vale? Lo complica desde el punto de vista de que hay que usar números combinatorios y descomponerlos por números factoriales, ¿vale? Lo veremos en algún ejemplo. Para ir quitando miedo, esta ecuación matemática no tenemos que memorizarla ni estudiarla de cara al examen, ¿vale? Ahora veremos que hay una función de Einstein. Todos los lenguajes de programación tienen funciones que lo replican. Importante. Si la media de la Bernoulli era la probabilidad de éxito, la media de la binomial será
la probabilidad de éxito por el número de veces que hago el experimento, ¿vale? Y la varianza, pues será igual la varianza de la Bernoulli por el número de Bernoullis que yo estoy evaluando en la secuencia, ¿vale? N por P por Q. ¿Dudas hasta aquí del concepto de Bernoulli y del concepto binomial? ¿A todos os sonaban estas dos distribuciones? ¿Las habéis usado en algún momento? Vale. Mirad, la complejidad que tiene el cálculo de la Bernoulli, ¿vale? Hace que en muchos casos... Sí, Adriana, este material lo tienes subido en el apartado de archivos que veíamos antes en la página de la asignatura en una carpeta que se llama Documentación David Martínez. Ahí lo puedes encontrar. Hizo en algún momento que se tuviera que buscar una aproximación, ¿vale?, a la función, a esta función matemática muy compleja. Y esa aproximación de la binomial es la distribución de Poisson, ¿vale? La distribución de Poisson originalmente sirve para medir tiempos de espera, es decir, los tiempos de ocurrencia entre diferentes éxitos, ¿vale? Pero cuando se habla de lo que se denomina en matemáticas un suceso raro, es decir, aquel que ocurre menos del 1% de las veces, cuando hacemos un número de repeticiones muy grande, podemos aproximar toda esta descomposición de números combinatorios en una ecuación mucho más simple, que es la función de probabilidad de Poisson, ¿vale? Es el lambda elevado al número de éxitos por e elevado a menos lambda partido por el número de éxitos factorial. Importante, ¿qué es lambda? Lambda es el parámetro de la distribución y lambda es n por p. Es decir, lambda es la media de la distribución binomial y como q en este caso es prácticamente 1, lambda también es la varianza de la distribución de Poisson. Por lo tanto, la distribución de Poisson es una opción nuestra utilizarla, ¿vale? Y la utilizamos en finanzas como una aproximación rápida de Bernoulli, perdón, de la binomial cuando el suceso es raro. Es decir, cuando ocurre normalmente en el impago crediticio lo podemos asimilar porque lo normal y lo esperable es que en la mayor parte de las carteras los impagos de crédito, sobre todo en aquellas carteras que se denominan low default portfolio, estén por debajo del 1%. ¿Vale? Bien, hasta aquí dudas, ¿entendido este primer bloque de la sesión? Bien, bueno, pues vamos a ponernos en el caso práctico, ¿no? Vamos a suponer que estamos en un análisis clínico, ¿vale? Y es un fármaco de COVID-19. Entonces tenemos 1000 voluntarios para probar ese fármaco, ¿vale? Las suposiciones iniciales que tenemos es que la probabilidad de que haya efectos secundarios al administrar el fármaco es un 0,5%. ¿Eso qué es? Ese 0,5%, ¿qué es? De lo que hemos hablado anteriormente. ¿Qué parámetro es? Es la P, como bien dice Alejandro. ¿Todos vemos qué es la P? En este caso, el éxito es tener efectos secundarios. Por eso decía que muchas veces, pues, eso de éxito hay que ponerlo entre comillas, ¿vale? Bueno, pues si a nosotros nos dicen eso, oye,
el próximo paciente que entre, ¿cuál es su probabilidad de tener efectos secundarios? Pues un 0,5%, porque si lo modelamos con un Bernoulli, sabemos que de cada 1000 que van a entrar, 995 no han tenido efectos secundarios y 5 sí. Por tanto, la probabilidad es pues el 0,05%. 5 entre 1000 es la probabilidad de que el siguiente que entráramos cualquiera en ese estudio, el fármaco nos diera efectos secundarios. Pero eso, como os decía, la Bernoulli es un modelo teórico, un modelo muy simple, que no nos aporta gran capacidad ni de gestión ni de anticipación. Ahora, la pregunta es distinta si lo que nos dicen es, oye, tenemos que dimensionar, por ejemplo, la capacidad de atender a personas que se inoculan o que toman ese fármaco. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que dentro de los 10 próximos pacientes, si nosotros ponemos solamente 2 camas para atención, efectos secundarios, nos veamos excedidos? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que haya 2 efectos secundarios en los próximos 10? Eso ya es una secuencia de 10 tomas del fármaco, ¿vale? Y el número de éxitos es 2. Eso es una binomial, ¿vale? Si nosotros aplicamos con el parámetro n 10 repeticiones, p el 0,5%, 2 éxitos, pues tenemos que es un 0,11, ¿vale? Si nosotros vamos a replicar este cálculo, vamos a abrir una hojita Excel un momento. Ahí tenéis la fórmula matemática, pero dame un segundo. Si proyectamos nosotros usamos la función binomial.dist, ¿vale? El número de intentos, 10, 10 tomas, ¿vale? Perdón, el número de éxitos es 2, los intentos son 10, la probabilidad es el 0,5% y le vamos a decir que sí nos lo acumula, ¿vale? Bueno, lo que nos está dando tendríamos, si sería 1 menos S si no pongamos el 0, ¿vale? Pero, es decir, nos acumula hasta nos da o el 1 menos, la cola de la derecha, si le ponemos un 0, nos da directamente la parte que se queda por encima de eso, ¿vale? Y es ese 0,11%, es decir, es el mismo número, ¿vale? Por tanto, como os decía antes, no hay que aprenderse esa super fórmula, ¿vale? Eso no es necesario aprenderlo porque siempre vamos a tener recursos computacionales. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Que nosotros sabemos que la probabilidad de que tengamos más 2 o más, ¿no? Efectos secundarios o impagos o como lo queramos ver, lo que estamos midiendo es el 0,11%. Ese es el punto que tenemos que interpretar. Es decir, la probabilidad con esa tasa de efectos secundarios es prácticamente cero, es decir, es irrisoria, ¿vale? Es un evento muy de cola, muy de mucho riesgo, ¿vale? Bueno, si queremos calcular esto con la distribución de Poisson, ¿vale? ¿Podemos hacerlo? Pues no lo podríamos hacer porque nosotros no teníamos, en este caso, más de 100 eventos. La probabilidad es menos del 1%, pero no más de 100. Pero si nos dicen en los próximos 1000 pacientes, ¿cuál es la probabilidad de que haya 20 efectos secundarios? ¿Vale? Pues podemos calcularlo bien con la función binomial, ¿vale? Nos da ese, pues 24 por 10 a la menos 6, o con la función de Poisson, diciendo que 5 elevado a 20 por e elevado a menos 5 partido 20 factorial, que es 26 por 10 a la menos 6. Si lo queremos ver en nuestro fichero Excel, ¿vale? Para que vayamos familiarizándonos, es importante que estas funciones, que pueden ser recurrentes en el curso, las vayamos conociendo, ¿vale? Podemos hacer el binomial.dis, en ese caso eran 20 éxitos sobre 1000 intentos, con la probabilidad del 0,5%, ¿vale? Pues ese es
2 o 24 por 10 a la menos 6 o 2,34 por 10 a la menos 6, pero también podemos usar la función Poisson, ¿vale? Y en este caso nos van a preguntar cuál es la media, ¿vale? Perdón, cuál es el número de éxitos, que en este caso eran 20, ¿vale? ¿Cuál es la media? La media, recordar que es n por p, ¿vale? Con lo cual, en este caso, la media es 5 y no hace falta acumular, ¿vale? Y veis cómo tenemos, pues en este caso, en vez de 2,3, 2,4, 2,6, ¿vale? Como os digo, la función de Poisson sí conviene memorizarla porque en muchos casos no será un ejercicio relevantísimo que la tengáis que memorizar porque os saldrá, la usaremos en bastantes veces y es muy simple, ¿vale? Evidentemente, la de la binomial, pues en muchos casos la acabaremos aprendiendo de memoria. Yo la uso con cierta frecuencia y me suele venir a la cabeza, pero no es necesario aprenderla, ni mucho menos memorizarla para el examen, ¿vale? Que quede claro, porque esa pregunta suele ser recurrente. Esa ecuación no será motivo de o necesidad para resolver cualquier ejercicio del examen tenerla en mente, ¿vale? O aprenderla de memoria. Entendido cómo hemos usado estos números para sacar conclusiones sobre, por ejemplo, en este caso, el dimensionamiento en cuanto a efectos secundarios de una posible sala de efectos secundarios, ¿vale? Sí, ¿no? O podríamos haberlo usado para cualquier otro. Nos hemos separado un momento de esto, pero entendemos el funcionamiento y la utilidad de los modelos. Es importante que también tengamos en mente que esto solamente se puede usar allí donde el modelo o las asunciones del modelo en ese experimento se puedan respetar. Es decir, si nosotros tuviéramos un modelo en el cual hubiera 3 posibles opciones, no podríamos usar estos modelos dicotómicos. Siempre tenemos que agruparlos en 2 conceptos, el éxito y el fracaso. ¿De acuerdo? Es decir, si quisiéramos estudiar el resultado de un partido de fútbol en el cual hay 3 posibles resultados, ganar, perder o empatar, o agrupamos el empate en alguno de los otros dos, ¿vale? Hacemos 2 grupos de resultados, o así en bruto con estos modelos no podemos analizar las probabilidades, ¿vale? Tendríamos que recurrir a otras técnicas que iremos viendo. Venga, ¿dudas hasta aquí? Tiene que haber alguna duda, casi seguro. ¿No? Bueno, pues el concepto de la probabilidad continua es algo más complicado, ¿vale? Algo más complicado porque nosotros en la probabilidad discreta somos capaces de asignar una probabilidad en concreto. Es decir, nosotros tenemos eventos y como son eventos finitos, podemos decir cuál es la probabilidad de que salga 5 en el dado, ¿vale? Pero cuando tú te mueves en continuos, que quiere decir que hay infinitos posibles resultados, tú, ante la infinidad de posibles resultados, no puedes asignar una probabilidad de ocurrencia a uno en concreto, porque algo entre infinito es cero. Entonces, de entrada, la probabilidad de ocurrencia de un determinado evento en un ejercicio de probabilidad continua es cero, ¿vale? Por tanto, vamos a dar probabilidades por intervalos, ¿vale? Vamos a decir cuál es la probabilidad de que se tome un valor inferior a uno en concreto, superior a ese. ¿De acuerdo? Y si antes, para decir, quiero correctamente definir una distribución de probabilidad discreta, la función de probabilidad tenía que sumar 1, aquí no es tan fácil, porque cuando ya operamos en cálculo infinitesimal, el equivalente o el operador semejante a la suma es el integral. Por tanto, lo que vale 1 aquí es el integral de la función de probabilidad acumulada, ¿vale? De la función de densidad. Y además, ¿vale? Antes lo hemos obviado,
Pero esa función tiene que ser positiva en todo el dominio. ¿Qué significa eso? Que no hay probabilidades negativas. En el caso discreto es muy obvio, ¿vale? Pero en el caso de operadores continuos es importante recalcar que la función tiene que ser siempre positiva. ¿De acuerdo? Entendemos qué es una probabilidad continua y cuáles son las diferencias. No vamos a hacer integrales, ¿eh? Ya os digo, eso queda fuera del alcance de la asignatura. Pero bueno, sí que es bueno que sepáis qué significa una integral, ¿de acuerdo? Y cuáles son los requerimientos técnicos que nos permiten hacer eso, ¿vale? Que nos permiten medir de esa manera. Bien, pues en probabilidad continua, al final tenemos que buscar unos modelos, como es algo complejo, algunos modelos que simplifiquen, ¿no? Y bueno, pues evidentemente uno de los matemáticos más eminentes de la historia, que era Gauss, pues llegó a validar un modelo de asignación de probabilidades que se ajusta pues a fenómenos sociológicos, como puedan ser, por ejemplo, el voto o la capacidad de gasto, morfológicos, el peso, la altura, naturales, ¿vale? Determinadas probabilidades de ocurrencias de eventos naturales o de catástrofes también puede ser normal, evidentemente los financieros. Se llega a un punto en el cual, creo que lo comentábamos también ayer, en el cual se ha llegado a hacer sinónimo normal de frecuente. Es decir, aquello que es lo común, lo frecuente que ocurra, cómo se distribuye la probabilidad, se ha llegado a considerar normal porque el modelo de Gauss, el modelo de normalidad, es el que mejor lo refleja. La gran característica de este modelo matemático es que la función de densidad tiene la denominada famosa campana de Gauss, ¿vale? Importante, la simetría respecto de la media y estas colas, ¿vale? Estos modelos en finanzas son muy importantes porque finanzas lo que nos interesa fundamentalmente es a ti predecir si mañana la bolsa va a subir o va a bajar un más menos 1%, es que eso es fácil acertar, casi todos los días hace eso, ¿vale? En los mercados desarrollados, ¿vale? Lo importante es predecir cuál es la probabilidad de que caiga un 15, ¿vale? Eso es lo que tenemos que ajustar, esas probabilidades que se denominan de cola, ¿vale? ¿Qué la rige? Pues el parámetro denominado media y desviación tibia, que son los que le dan esa forma acampanada, que nos miden cuál es el nivel de posicionamiento central y cuál es el grado y forma de dispersión de la distribución o de la muestra, la desviación típica. El problema está en que si la función no la podéis consultar en el tema, pero no lo he querido traer aquí porque si la función de probabilidad binomial es compleja matemáticamente de tratar, la de la normal es otra dimensión, ¿vale? Hay operadores, incluso operadores no comunes, como el integral, la gaussiana, el producto convolutivo de funciones, etc. Es muy complicado, ¿vale? De hecho, es muy complicado porque lo que hay debajo es muy complicado de modelar y ahí está la gran aportación del modelo normal y de Gauss, ¿vale? Y la gran aportación también está en que estos resultados se han podido tabular, ¿vale? Bueno, el problema es que se tabula algunas distribuciones. Normalmente trabajamos con la normal 0,1. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, pues el valor de la distribución 0,1 tomamos en el eje vertical la unidad y el primer decimal y el segundo decimal lo tomamos en el eje horizontal. Decimos, ¿cuál es la probabilidad acumulada entre la media, entre 0 y 0,25? Bueno, pues vamos 0, 0,1, 0,2 hasta el 0,25. Decimos, bueno, pues ahí hay acumulada un 0,0987, ¿vale? El 9,87%. ¿Cuál es la probabilidad acumulada hasta el 1,5? ¿Vale? Pues venimos, bueno, 1,5 justo no, pero el 1,15, ¿vale? Venimos 1,1, 15, pues el 37,41. Estas distribuciones,
la encontráis en cualquier libro de estadística. ¿Vale? El problema está, vale, hemos tabulado la 0,1, pero podemos tabular todas, sí, pero tabular las infinitas posibles combinaciones de media y desviación típica es una locura. ¿Vale? Entonces hay un método que es la estandarización de variables aleatorias que nos permite calcular probabilidades de cualquier distribución en base a convertir X, que es el valor que estamos buscando, menos su media partido a la desviación típica, nos da un valor estandarizado, que es la Z. Y con ese vamos a esta tabla y decimos que la probabilidad acumulada desde la media a X en la normal mu sigma es la misma que acumulamos hasta Z desde la media en la normal 0. Esto ya nos permite que con una única distribución podemos trabajar en cualquiera. ¿Por qué? Porque como la distribución es simétrica y lo único que hacemos es escalar, es decir, la forma en base al valor que toma la desviación típica, pues si hacemos la 0,1, dado que la media solo te mueve hacia derecha o hacia izquierda el nivel, pero en cálculo de probabilidad no influye. De hecho, veremos como nosotros el valor medio a la hora del modelo VAR o de simulaciones paramétricas ni lo vamos a considerar. A nosotros lo que nos interesa es ver la forma que toma la distribución en base a la desviación típica. Entonces eso lo hacemos de manera proporcional. Por tanto, podemos usar esta tabla para calcular cualquier probabilidad normal. ¿Entendido? ¿Habéis usado alguna vez esta tabla en algún momento de vuestra vida seguramente académica? Bueno, para los que no os acordarais, pues vamos a ver el segundo de los objetivos. El segundo de los objetivos del caso que proponíamos, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Vamos a suponer que estamos en la parte de detección, ¿vale? Del virus, de frenarlo. Y entonces, lo que queremos saber, o lo que sobre todo también querían saber en aquel momento los investigadores, era, oye, ¿cuál es la probabilidad de que esos test que se hace todo el mundo den resultados equivocados? ¿Vale? Entonces, encontramos en un laboratorio cuál es la probabilidad o cómo detectar el virus. ¿Vale? Entonces se detecta a través de una enzima, se llama X, y se hace una muestra de personas sanas y una muestra de personas enfermas y se ve que el comportamiento de esa enzima es diferente, ¿vale? Y que la diferencia es relevante como para poder asegurar la detección correcta. Entonces se dice, mira, cuando la persona está sana, la media de esa enzima X en sangre para las personas sanas es 70 gramos mililitro y la desviación típica es 5. Mientras que las personas que sabemos que están enfermas tienen una media 100 y una desviación típica de 8. ¿Vale? Bien, perfecto. ¿Cómo vamos a detectar el virus? Bueno, pues vamos a tomar un nivel de confianza de 3 desviaciones típicas. Para que tengamos una idea de la fuerza que tiene ese criterio, mira, vamos a ver cuál es la probabilidad que la distribución normal, ¿vale?, acumula la normal, perdona, la distribución normal acumula en 3 desviaciones típicas. Como si cogemos la normal, 3 desviaciones típicas, vamos a decir, la acumúlanoslo, hasta 3 desviaciones típicas. Bueno, estamos hablando de un nivel de confianza del 99,9%. ¿Vale? Es decir, estaríamos dejando por cada 1000 test que hiciéramos, uno, ¿vale? 1,3. ¿De acuerdo?
acumulamos una probabilidad del 99,9%, igual 1 por cada 1000 se nos estaría pasando, ¿vale? Es decir, el criterio estadísticamente es consecuente, es decir, es un criterio en el cual nosotros tenemos que primar que haya falsos positivos, pero no puede haber ningún falso negativo, ¿vale? Es decir, nadie que de negativo realmente sea un positivo. Entonces es lo que hace este modelo. Y nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que el test arroje ese falso positivo? En el fondo lo que nos están preguntando es, nosotros decimos, la frontera es 76. A partir de 76 consideramos a las personas que estén enfermas, ¿vale? La probabilidad de un falso positivo sería que una persona que está sana tenga un nivel superior a 76. Es decir, que en una normal 75, ¿cuál es la probabilidad de un valor superior a 76? Bueno, pues si estandarizamos el valor, será 76 menos 70 entre 5, el valor frontera menos la media a partir de la científica, 1,2. Vamos a buscarlo, 1,2 es esta probabilidad, es este 38,49. Por tanto, la probabilidad será el 50% de aquellos que tienen menos de 70, esos nos quedamos tranquilos, esos no pueden ser detectados como falso positivo. Después, los que están entre 70 y 76 tampoco van a ser falsos positivos, que son el 38,49. Por tanto, hay una probabilidad del 11,51%, que es 1 menos la probabilidad acumulada entre 70 y 76 o entre 0 y 1,2 en la normal estándar, más 0,5, que es todo lo que queda a la izquierda de la media. Quiere decir que de cada 10 personas sanas que se hagan el test, una va a ser detectada como negativa, ¿vale? Es decir, estamos primando esto porque ese sería el error de equivocarnos en el falso positivo. Mirad, nosotros vamos a coger aquí y tenemos las personas sanas. Media 70. Desviación típica 5. Personas enfermas, 108. Esto es lo que caracteriza, los modelos estadísticos que lo caracterizan. Valor frontera. Pues será 100 menos, vamos a parametrizar el número de desviaciones típicas. Vamos a poner 3, que es el valor inicial. Entonces, la probabilidad de un falso positivo será en la distribución este valor, ¿vale? En la distribución 75 y nos lo acumula. Será 1 menos este, ¿vale? Este es el 11,57. Que hemos dado, 11,51. ¿Y cuál es la probabilidad del falso negativo? Será la probabilidad de tomar la distribución normal, este valor, pero ¿dónde? Valor superior a este, ¿dónde? Ahora no en esa, sino en esta media, en la 108 y que es este 1,35 que veíamos antes. Entonces, perdón, 0,13. Esta es las probabilidades. Este error y este están directamente relacionados. Si yo quiero bajar el error de falso positivo,
lo tengo que hacer a costa de subir el otro. Si yo pongo un 2, veis, bajo el falso positivo y subo el falso negativo. ¿A mí qué me interesa? Me interesa minimizar al máximo los falsos negativos, porque esos son los que se van por ahí y me pueden contagiar. Entonces, ¿cuál era el trade-off? Bueno, pues intentar buscar un punto de equilibrio. A lo mejor está en 2,5, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Eso era cuando se establecían los test, la estrategia que había que hacer. ¿Cuánto tolerábamos en la mala detección con los riesgos que tenía, pero también cuánto limitábamos, por otro lado, la movilidad de aquellas personas pues que podían estarse viendo limitadas y no habían contraído la infección? ¿Vale? Como veis, con los modelos teóricos podemos interpretar resultados y tomar decisiones. Veis que hemos empezado no mucho cálculo, pero sí a la interpretación. Nos hemos alejado un pelín del mundo financiero, pero todo esto lo podíamos haber hecho también con decisiones financieras, de inversión, etcétera, ¿vale? Pero para ejemplificarlo, ¿de acuerdo? Por tanto, no es tan importante las fórmulas, sino el tener claro cuál es la interpretación de estos resultados, ¿vale? Y otro punto importante es, hoy, esto ha sido dato, ¿vale? El martes que viene, lo que vamos a dedicarnos es, oye, en la vida real no está el profesor. El profesor no da las medias, las tenemos que calcular de alguna manera, ¿vale? Entonces, lo que haremos la semana que viene es aprender a calcular esos valores, esos parámetros, para que podamos alimentar nuestros modelos de gestión con información, que ya os adelanto que fundamentalmente será información histórica y que también tendremos un punto en el cual esa información en clase es una información gratis, no hay que pagarla, pero cuando uno requiere información tiene que hacer encuestas, recolección de datos, etcétera, ¿vale? Eso en la vida real también cuesta dinero, con lo cual tendremos que ver también cuál es el punto de equilibrio entre la calidad o lo que quiero yo asegurar el análisis y lo que me cuesta a mí recopilar la información para tener unos parámetros que nos suene el concepto estadísticamente significativos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí sobre el ejercicio del modelo normal? Una duda también, si no, sobre lo primero que hemos visto, sobre la estructura general de la asignatura. ¿Qué os ha parecido esta primera clase? ¿Os ha gustado la dinámica? ¿Habríais cambiado algo? Yo siempre os pediré, siempre que queráis, vuestro feedback, ¿vale? Para ir adaptando un poco las sesiones en lo que sea posible a vuestros gustos, a vuestras necesidades. Siempre intentaré con ese foco eminentemente práctico, por poner un caso al principio de cada sesión. Pero bueno, también espero un poco, si no hoy, cuando vayamos avanzando, vuestra retroalimentación para irme adaptando a vuestras necesidades y a vuestros gustos como grupo. ¿De acuerdo? Y sobre todo veis que intento que participéis mucho. Yo creo que es importante para que se interioricen bien los conceptos, que resolváis todas las dudas y que también participéis en la medida, sé que a veces no se puede participar porque estáis en el trabajo, porque no tenéis capacidad del micro, etcétera. Pero dentro de las posibilidades, que intentéis participar o bien por el chat y que no os quede ninguna duda y que podamos hacer foco en aquellas cosas que se pueden entender peor, en aquellos conceptos que cueste más entender, y también buscar la manera en la cual avancemos de manera homogénea como grupo, ¿vale? Perfecto, entonces, sobre todo si hay alguna cosa en la que el razonamiento requiere que lo retroalimentemos, ¿vale? Decírmelo, pararme, ¿vale? E intentamos ver otra manera, si no queda claro con la primera exposición, otras exposiciones alternativas que nos permitan, ¿vale? De todas maneras, si hay algún concepto que quieres de la clase de hoy que revisemos en concreto, José Antonio, dime y vamos para atrás y lo revisamos, ¿vale?
Bueno, pues si no hay ninguna intervención más, recordar, estas 2 primeras semanas vamos a tener más interacciones porque el jueves tenemos planificada, la tenéis también en el aula de información general y en vuestro Zoom, tenemos a las 6 de la tarde hora de Madrid la segunda sesión del taller. Recordar que vamos a hacer ahí ejercicios de estadística bivariante, ¿vale? Y en vuestro caso, el martes que viene, ¿vale? Nos veremos con la segunda sesión, la sesión del tema 2 de la asignatura, ¿vale? Importante, estas 2 primeras semanas vamos a simultanear clases regulares y el taller, ¿vale? Luego ya nos quedaremos con nuestras sesiones semanales, pero creo que estas primeras semanas es importante que hagamos fuerza, zoom en conceptos claves y que nos van a ayudar a que luego todo vaya más rodado, ¿vale? Con lo cual os animo a intentar o estar presentes en estas sesiones o también, si no, pues luego revisarlas en la medida de vuestras posibilidades, como todas quedan grabadas, revisarlas a posteriori y preguntarme las dudas. Ya conocéis el canal del foro, ahí estoy 24/7 para ayudaros y resolver esas preguntas, ¿de acuerdo? Y sin más, pues tener un feliz día, una feliz tarde si estáis en Europa y nos vemos los que podáis el jueves en el taller y si no el martes que viene en clase. Un abrazo muy fuerte y espero que esta primera sesión os haya gustado a todos. Nos vemos. Y cualquier cosa que necesitéis antes de la próxima sesión, en el taller estoy a vuestra disposición. Hasta luego.